¿Por qué los coches eléctricos siempre ganan los cuartos de milla? ¿Por qué tienen esa aceleración descomunal? ¿Qué tienen los motores eléctricos que les falta a los motores de combustión? Todas estas cuestiones y dudas que tenemos sobre estos dos tipos de tecnología lo vamos a responder en este vídeo, pero es que tenemos ejemplos perfectos como estos tres vídeos de cargo de un Hyundai i5N, un coche familiar de 4 puertas eléctrico con el que te podrías ir de picnic con tu abuelita. Puede codearse con superdeportivos como la AMG GT o incluso el Lamborghini Aventador SV. O sea, ¿os imagináis hace años poder decir, oye bro, que tengo un Hyundai familiar de 4 puertas eléctrico que pesa 2 toneladas y me puedo codear con un motorzaco italiano, un V12 6.5 litros atmosférico que nada tiene que ver con mi coche, pero que me puedo codear con él por lo menos en una drag race? Hoy vamos a buscar la justificación a todas estas respuestas, porque el Hyundai se puede codear con todos estos coches, pero también os tengo que decir que tienen puntos críticos, los coches eléctricos también tienen sus flaquezas, pero no me voy a adelantar en el vídeo. El primer punto que vamos a abordar, y es el más obvio, es la diferencia y simplicidad de circuito que hay entre estas dos tecnologías, entre la eléctrica y la de combustión. Cada vez los motores de combustión los hacemos mucho más complejos para poder optimizar al máximo ese sistema de propulsión y ser lo más eficientes posibles en una búsqueda de la perfección de este sistema, que llevamos perfeccionándolo desde que salió, o sea, hace casi 100 años. O sea, que nos lo conocemos de memoria ya. Pero por la forma en la que lo hemos construido, como todo, tiene sus propias limitaciones. Para que os hagáis una idea, imaginad que tenemos los dos sistemas de propulsión y empezamos a contar uno a uno las piezas mecánicas. La propulsión con gasolina, con diésel, con lo que tú quieras, cuenta con más de 60.000 piezas móviles. Y justo en el otro lado tenemos la batería, los motores, los inversores, bla bla bla. Contaría alrededor de unas 12.000 piezas, o sea, casi más de un 60% menos que los de combustión. Y esto nos deriva en varias cuestiones que vamos a analizar ahora mismo. Primero, al contar con menos piezas, contamos con una respuesta más directa ante un input, ante una señal que le damos al motor y que luego se transmite a las ruedas. Tenemos mayor respuesta, mayor rapidez de respuesta. Al contar con menos piezas también tenemos menos pérdidas en forma de calor y rozamiento, y por tanto también por ello el sistema de lubricación y refrigeración en una propulsión eléctrica es mucho más pequeña que la de un motor de combustión, porque tenemos que lubricar y refrigerar un 60% menos de piezas mecánicas. Pero también es curioso porque uno de los puntos críticos de los coches eléctricos es justo este, ¿no? El calorcito. Pero bueno, esto es un punto que abordaremos. No, es que me estoy adelantando ya. Como suma, como resumen, podemos decir que también tienen más fiabilidad y menor mantenimiento. Obviamente, menos piezas, menor mantenimiento y menos piezas que pueden fallar. Pero este punto lo podemos eliminar porque ahora lo que nos interesa es la aceleración, quemar rueda y salir lo antes posible para quitarle las pegatinas a tu rival, tu tía, tu vecina o a quien quieras, o a Toretto, o al calvo del primer vídeo. Y ahora pasamos a los motores, el componente que nos va a dar la chicha, los ponis, los caballos, para salir lo antes posible y reventar a tu rival. Y uno de los puntos más clave, como os podéis imaginar. Para entenderlo mejor, vamos a analizar cada uno de los puntos que debe seguir cada sistema de propulsión para brindarte esos ponis, desde que le damos al acelerador hasta que esa energía, hasta que ese input le llega a las ruedas. Una vez que apretamos el acelerador como auténticos enfermos mentales y soltamos el freno, Lo que voy a hacer aquí dando la vuelta, le voy a pisar como enfermo mental. el motor se pondrá unas revoluciones determinadas para ofrecerte el par máximo, y ahora viene el momento de la combustión, en el que el aire tiene que entrar, se tiene que comprimir a la vez que enchufamos la gasofa, luego tiene que salir las válvulas tal cual, no sé qué, no sé cuántas. El movimiento se transforma del lineal del pistón a rotacional al cigüeñal y luego tiene que pasar por los diferentes elementos mecánicos hasta llegar a las ruedas, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, todo bien. Y en el caso de los vehículos eléctricos, lo único que tienes que hacer, ahora ya 100% seguro que tienes dos pedales, tienes que pisarle el acelerador como si no hubiera un mañana, sueltas el freno para activar el launch control, el motor antes de ello, eso sí, se pondrá en su ángulo geométrico donde le ofrezca el par máximo, sin ninguna velocidad, y hasta aquí se acabó la historia de flujo de energía del vehículo eléctrico, porque los motores los tenemos directamente integrados en los ejes, de manera que el único elemento mecánico puede ser el diferencial, pero en otros casos ni eso, o sea, no tenemos ni diferencial. Jimmy, pero es que no has comentado que el motor eléctrico tiene que succionar los electrones de la batería para luego meterlos en el motor. No, a ver, melón, esos son electrones. Los electrones van a la velocidad de la luz, como... ¿cómo se llama este? Como Buzz Lightyear. De manera que eso no lo vamos a contar. Eso sí que lo puedes contar en la otra tecnología, pero en los electrones no le puedes decir ni mu. Van a la velocidad de la luz. O sea, ¿tú alguna vez has tenido lag para encender la luz o encender la lavadora? Que me la deja encendida. Me la he dejado apagada. Pues aquí igual.
Además, si comparamos las curvas de potencia y par de ambas tecnologías, observamos en los motores eléctricos es mucho más planita que las de nuestros amigos los motores de combustión, y esto nos brinda varias ventajas. Esto nos permite obtener la potencia máxima y el par máximo a casi cualquier velocidad, desde 0 hasta la que sea. En un motor de combustión tienes el par máximo a una determinada velocidad. En los motores eléctricos nada, por eso os he dicho antes, te puede dar el par máximo a velocidad 0. Se pone así y hace... y te lo da. Y además, si analizamos el después de la aceleración, el motor de combustión también puede llegar a tener cortes de par y potencia debido al cambio de velocidades. Es verdad que poco a poco vamos evolucionando las cajas de cambios y pasa menos, pero en el ejemplo del Aventador SV sí que contaba con una caja un poco más lenta de un solo embrague, que sí que tenía cortes de par cada vez que cambiábamos, y esto nos reduce la ventaja con nuestro contrincante, las lavadoras. Mientras que el motor eléctrico va constantemente a esa potencia y par, o sea, no tiene cortes de nada porque no tiene caja de cambios. Otra cosa a tener en cuenta y muy importante es el peso, lo que pesas tú, lo que pesa en total estas dos tecnologías. Aquí tenemos un empate en cuanto a puntos que tenemos que comentar. Bueno, señores, no sé si habéis empezado a escuchar cositas de Llovizna. Ha caído en 2 minutos la de Dios, o sea, han empezado a caer bolas de granizado. Ha sido un poco... Vamos a seguir con el vídeo. Imaginaos que estamos en la misma situación, que tenemos dos coches, uno con propulsión eléctrica y otro con propulsión de combustión. Siempre pasa el 100% de las veces, el coche eléctrico va a pesar un poco más, va a ser un poco panzón, porque las baterías pesan como una ballena, o sea, pesan 200, 300 kilos, y eso no lo puedes quitar. Es verdad que tienes el tema de que sí, los motores tienen más densidad de potencia, pesan menos y son más potentes, sí, pero luego tienes que contar la batería que te pesa 200, 300 kilos. Son como ballenas andantes. Pero esto también tiene un punto positivo, y es que la batería, al ser tan panzona y estar cerca del suelo, lo que nos hace es reducir el centro de masas. ¿Y esto en qué nos beneficia? En muchas cosas. Tenemos asegurados de que esos kilos en la batería no van a generar ninguna inercia rara en los cambios de dirección, como puede pasar en el arrancón, en la aceleración de 0 a 100. Mejorando la estabilidad y la tracción. Eso sí, la agilidad sí que debería de mejorar, pero se ve opacada por los kilos, por los 300 kilos que tiene encima. Entonces este punto está descartado. Ahora sí, este punto es claro ganador, el coche eléctrico, pero de manera indirecta. ¿De qué estás hablando, Jimmy? De los sistemas de tracción y de estabilidad. Los sistemas electrónicos son CPUs, son ordenadorcitos que tenemos dentro de los coches, que en función de un input, en función de una entrada y en función de la respuesta que dé a esta entrada, irá modificando la salida, es decir, la respuesta del par y potencia que nos entrega las ruedas. Estas centralitas están globalizadas, las tenemos en todos los coches, pero el chiste, la gracia está en el tiempo de respuesta que tienen estos sistemas. Y como os he dicho antes, los motores eléctricos son muy precisos y muy rápidos, por lo que tendrán muchísimo más control sobre el cambio de estas dos magnitudes, el par y potencia, por lo que el control de estabilidad y tracción serán mucho mejores en los vehículos eléctricos. Y este último punto ya no tiene que ver con la aceleración, tiene que ver con el final del cuarto de milla, que también es importante, y que en este caso sí, que las lavadoras, los vehículos eléctricos tienen unos problemillas, vamos a decir. Yo creo que para entender este punto vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínate que tenemos un pique con Toretto, con el mismísimo Dominic Toretto. El calvo lleva el Bugatti Veyron Super Sport con 1200 caballos y yo llevo el nuevo Bugatti Rimac de 1914 caballos porque soy compadre del mate y me llevo bien con él. Técnicamente, bajo el papel dices, oye, mira, tengo 1900 caballos y el otro tiene 1200, o sea, le saco 600 caballos. Es imposible que el tonto del Bugatti me gane. Aceleramos continuamente de manera ilimitada, pero va a haber un momento que mi coche, que mi batería de 120 kilovatios hora me va a decir, ¿sabes qué, chato? Ya no te voy a dar la potencia máxima. No me apetece, ¿sabes qué? Me voy a quedar, me voy y te quedas tú con menos caballos, vamos a decir, con menos. Yo me voy, chao. Y se pira sin darte ningún tipo de explicación. Y aquí es donde está el handicap de las baterías. No son capaces de darte la potencia máxima durante tanto tiempo, durante 2, 3, 4 minutos a que lleguemos a la velocidad máxima. Y esto, y por muchas cosas, son las razones por las cuales el Bugatti Veyron de hace casi más de 20 años tiene más velocidad punta que el Rimac, que se estrenó hace 5 o 6 años. Con muchísima más tecnología innovadora, vanguardista. Pero, amigos, entonces aquí resumen de toda la paliza que os he dado de técnica y de explicación. ¿Quién ganaría realmente una drag race a igualdad de condiciones?
un vehículo eléctrico o un motor de combustión o un brum brum. Con todos los conocimientos que os he brindado tendríais que responder que depende de la longitud del pique, de la longitud de la competición. Si estamos en un tramo corto, seguramente gana el vehículo eléctrico por esta aceleración instantánea, por este control más rápido de la tracción del par y de la potencia. Pero por ejemplo, si vamos a velocidades máximas, a velocidades muy altas, probablemente gane el motor de combustión. Así que nada, hasta aquí el vídeo, dadle like, comentad, compartirlo con vuestro amigo más cañero y que le gusten los aceites, la gasolina por un lado, o que, oye, le guste, sea un poco más cómodo y le molen los vehículos eléctricos. Hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente, que será mejor y más bueno. Chao. Adiós.